Bueno, si están de acuerdo, vamos a pasar a una breve. Los objetivos ya se los comenté. Es profundizar en los retos operativos, los criterios diferenciados, la calidad en la reparación del daño y las condiciones que se imponen en el plan de trabajo de la suspensión condicional del proceso y validar propuestas concretas de mejora. Las preguntas que les compartí el día de ayer derivan de las reflexiones que obtuve en el foro número 1, que se celebró hace 3 semanas, en este mismo día, en este mismo lugar. Eh, si gustan, para comenzar con el ejercicio, les pediría que hiciéramos una breve presentación. Su nombre, su rol y su experiencia general en el sistema penal. Si gustan, podemos empezar con la jueza Rosalba. Gracias. Mi nombre es Rosalba Elena Zárate Herrera. En este momento soy tribunal de enjuiciamiento con jurisdicción estatal. He tenido el rol, he estado como jueza de control, tribunal de enjuiciamiento y tribunal de ejecución, juez de ejecución. Mi experiencia en el sistema penal es, soy pionera desde la implementación de este nuevo sistema en el estado de Puebla. Fui nombrada primero como jueza de ejecución y después como jueza ya de control de juicio oral y ejecución ya en el sistema oral. Ello el primero en 2011 y el segundo en 2014. Hasta la fecha, pues seguimos en funciones. Gracias, pues. A ti. Gracias, pues yo siempre he sido abogada litigante y desde que salí de la universidad, desde el año 2016 a la fecha, y de 2021 a 2024 fui defensora pública en la Defensoría Pública del Estado de Puebla, y pues también doy clases, pero siempre he sido abogada litigante y siempre en materia penal. Gracias, amiga. Paquito. Gracias. Mi nombre es Francisco Javier Romero Morales. El rol que ahorita me corresponde desde el ámbito de fiscalía. Mi experiencia en el sistema ha sido trabajando primero en fiscalía, posteriormente en lo que fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el área de asesoría jurídica pública y actualmente, bueno, he sido jefe de causas ya en juzgado de oralidad, con la jueza, por cierto, un mes, y ahorita como secretario de estudio y cuenta en una sala penal del tribunal. Gracias, amigo, y muchas felicidades a todos por su amplia experiencia. Antes de comenzar con la sesión de preguntas, les voy a presentar esta información para que ustedes la puedan visualizar. Como les comentaba al inicio de la sesión, he levantado distintas solicitudes con las unidades de transparencia del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esa es una muy específica, ¿no? Tendiente a otro objetivo. Básicamente lo que les pregunté es en cuántos casos han concedido la petición de suspensión condicional del proceso, los delitos a grandes rasgos. Si ustedes pueden ver en la gráfica que estoy presentando, hubo un repunte hacia el año 2021, fue cuando se concedió de mayor forma esta petición de suspensión condicional del proceso. 2021, 2022 con 2.243 casos y 1.996 expedientes respectivamente, ¿no? O causas penales. Pero a partir del 2022 comienza una baja. O sea, este fue el punto más donde se concedió más la suspensión. Y en 2024 estamos volviendo a niveles de hace 7 años, ¿no? 8 años al día de hoy, de 2017. De hecho, cuando yo si escuchaba una grabación, cuando yo estaba buscando el tema o el problema de investigación para mi protocolo de investigación, me llamó mucho la atención una nota del medio de consulta donde era un memorándum del fiscal dirigido a los ministerios públicos diciendo que donde se solicitara alguna salida alterna o la suspensión condicional se tenían que negar. Y si el juez lo concedía, tenían que presentar el recurso correspondiente, ¿no? O sea, me llamó mucho esa nota y por eso es que este es mi problema de investigación o mi tema de investigación.
La mayoría de los delitos en los que se concede la medida es en delitos contra la salud, con el 35.5%, el delito de robo con sus diferentes calificativas y agravantes, con el 35.2%, seguido de violencia familiar, otros, lesiones, delitos sexuales y delitos contra la familia, como violencia familiar, por ejemplo, ¿no? De estas dos gráficas que les presento, ¿qué reflexión tienen ustedes? Si gustan, en el orden en el que nos presentamos, vamos dando nuestras... Bien, se da la suspensión condicional más en estos delitos porque obviamente son la mayor cantidad de asuntos que llegan a juzgados penales. Delitos de drogas, delitos de robo y sobre todo lo de violencia familiar. Entonces es obvio que sean estos los tres asuntos o tres delitos por los que más se concede la suspensión condicional. También hay que tomar en consideración que son delitos cuya pena permite esta forma de terminación anticipada, dado que esta penalidad en su término medio aritmético está dentro de los 5 años que contempla la ley. Por eso también es que se concede más en este tipo de delitos. Gracias, jueza. Pati. Sí, coincido con la maestra respecto a el por qué y también, bueno, en mi experiencia como me tocó vivirlo, este tipo de delitos, sobre todo robo y delitos contra la salud, por lo general llegan muchos reincidentes. Entonces pasa que ya no les pueden volver a dar la suspensión porque ya la tuvieron en ese lapso en el que la ley todavía no lo permite, y entonces me suena un poquito lógico que haya disminuido la cantidad de porcentaje, porque si vamos a suponer que el 30% de esas personas hayan sido reincidentes en esas nuevas causas, evidentemente en ese tiempo ya no se les podía dar la suspensión condicional. Pero a mí me pasaba mucho como defensora pública, llegaba 30% de personas que ya tenían 3, 4 carpetas de robo o 3, 4 carpetas de delitos contra la salud. Gracias, amiga. Paquito. Sí, muchas gracias. Solamente igual, bueno, totalmente de acuerdo, complementar que en esos 3 delitos de violencia familiar, delitos contra la salud y el tema de robo, creo que también se ajusta mucho a la finalidad de la propia suspensión, ¿no? Que es redimir esos patrones de conducta que llevaron a una persona a cometer esas figuras, y que la idea es que no lo vuelvan a hacer a través de las condiciones que sean útiles y que tengan este tema funcional. Completamente con la abogada Pati. Creo que en el 2020, ¿no?, se dio un incremento muy fuerte de detenciones, y especialmente por delitos contra la salud. Entonces, seguramente por eso en el 2021 fue el año con mayor suspensiones condicionales y luego a la baja, porque sí, ha habido muchísimos compañeros que ya no pueden acceder a la suspensión condicional actualmente, que denota un poco de, bueno, a lo mejor ahorita lo vamos a tocar, ¿no?, si fue útil o no la suspensión condicional en ese momento determinado. Muchas gracias. Me parece muy interesante la reflexión, en el sentido de que en el foro anterior consideraban que obedecía a política criminal, y ustedes están tocando un aspecto muy interesante, que es el de la reincidencia, ¿no? Y que son personas que ya no pueden acceder a este beneficio, si me permiten llamarlo así. Bueno, ahora sí, vamos a la carnita. Criterios y condiciones impuestas, porque en el anterior foro preguntaba qué factores consideraban para conceder en el caso de la jueza, oponerse en el caso de fiscalía o solicitar en el caso de defensa litigante la suspensión condicional, y la respuesta era pues, que cumplan los requisitos de la ley. Y eso es más que claro, ¿no? Pero yo reformulo la pregunta. Más allá de los requisitos del código, ¿qué factores prácticos consideran ustedes que influyen para conceder, oponerse o solicitar la suspensión condicional del proceso? Bien, mira, en el caso de los factores prácticos, como bien han señalado tanto Paquito como Pati, se tiene que ver quiénes son estas personas que están llegando con estos asuntos penales. En un primer momento se concede, se busca que sean casi todos los que están en esa situación,
que se vayan a la suspensión condicional, inclusive en el caso de robo, pues hasta acuerdos reparatorios. Entonces, se busca, siendo el mayor porcentaje de delitos que se dan, pues lo que se está buscando es que terminen esos asuntos a través de estas salidas alternas. Cuando nos dieron toda la teoría de estos juicios orales, nos comentaron que tenían que solucionarse los asuntos a través de estas llamadas salidas alternas, que solamente llegaran a juicio un 5%, del 100% de todas las causas, solamente un 5%. Entonces, por eso se buscaba que estos delitos culminaran de esta forma, fuera a través de esta solución cómo se resolviera el asunto. Entonces, ahí eran fines prácticos. Hay que sacar el mayor porcentaje de asuntos por esta vía. Hay que abrir esta puerta y que salgan por esa vía para no saturar lo que son los juicios orales. Para oponerse, ¿cuál es el problema de oponerse? Bien nos dijo Patti, el gran problema es que vuelven a ser droga, robo y violencia familiar. Y hay una reincidencia increíble para estas personas. Me tocó en alguna ocasión que se está concediendo la suspensión por un delito de robo a comercio a la persona. Lo que hizo fue salir, literalmente cruzar la calle, entrar a la tienda comercial que tenemos allá enfrente y robar. Lo vuelven a detener y dices, ¿cómo es posible si acaba de salir de una suspensión condicional? O sea, se le está concediendo, queda en libertad y se atraviesa a cometer otra vez el delito. En las cuestiones de violencia familiar, vamos a ver más adelante, pero si no hay una terapia psicológica, esta persona va a seguir con esos problemas que la orillaron a estar agrediendo a su propia familia. Entonces, ahí son una de las situaciones que puede ser para oponerse. ¿Cuál es otro de los factores? Dos factores muy importantes. El primer factor es cuestión de reparación del daño, pero eso se va a tocar en otro punto, entonces no me hago cargo ahorita de la reparación del daño. Una de las cuestiones por las que más se opone la gente es que quieren un castigo, quieren algo real. Para ellos, por ejemplo, si se les concede esta suspensión, también es un tema más adelante, de impunidad. Entonces, hay mucha oposición, no solamente oposición de la víctima, si, como tú has comentado, hay una oposición institucional por parte de gobierno. Estas políticas criminales donde dicen, ¿cómo vamos a conceder estas suspensiones? Se quedó Fiscalía con una mala idea. Fiscalía piensa que ellos se pueden oponer y que ellos pueden negarse a esa situación. Basta con ver nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y decirle a Fiscalía, tú puedes externar tu opinión, pero tú no te puedes oponer. Entonces, tenemos ese problema, una oposición sistemática e institucionalizada para este tipo de delitos. ¿Qué es lo que está pasando? Están llegando a juicios orales, todas estas cuestiones de robos, de contra la salud, familiares, y en muchas ocasiones son personas que están tiempo en la cárcel y que son sentencias absolutorias. O sea, al final, en esta política criminal de vamos a sancionar a estas personas, es una falacia. Al final son libertades, pero mientras tanto, pues ya los mantuvimos en cárceles, ya el Estado tuvo que hacer un gasto increíble para mantener a esta persona en un centro penitenciario. Yo creo que donde tenemos que revisar es en esa política criminal, en estas instituciones, para decir, no te opongas, al contrario, verifica, ve que es algo que va a beneficiar a la persona que está procesada, a la propia víctima y al Estado. A lo mejor la manera de hablar con el Estado es decirle, oye, te vas a ahorrar mucho dinero, si la cuestión es económica, te conviene más una suspensión condicional que mantener a una persona en la cárcel. Criminalizas a esta persona y a toda la familia. Y al final, pues nos vamos a dar cuenta que hay gente que jamás va a entender. Se le concederá una vez, 2 veces suspensión
y hasta cuando regresan ellos mismos dicen, oiga, no me concede una suspensión, aún pasando sobre su propio defensor. Entonces, también no le demos en su momento una naturaleza de rehabilitación de estas personas. Seamos prácticos, esta es una salida, es una forma de evitar que se congestione lo que es los juicios orales. Entonces, yo creo que eso sería lo principal. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Una cuestión práctica y sobre todo evitar criminalizar, evitar que haya más delitos, porque es obvio que la familia de esa persona que está detenida pues va a tener que buscar la manera también de salir de este problema. O sea, no solucionamos nada, provocamos más problemas si no se deja que salga esta gente. También hay personas que por única vez cometen el delito. Yo siempre he creído en segundas oportunidades. Siempre hay que dar una segunda oportunidad. Si lo aprovecha o no lo aprovecha la gente, eso también depende de cada una de las personas. Pero hay muchos que se les concede esta oportunidad, entienden lo que está pasando y no vuelve a suceder. Perdón por excederme, quiero nada más ponerte un ejemplo. En una cuestión de delito contra la salud, encuentran a 2 hermanos, los detienen con droga. Su papá llega a la audiencia. Para esto, estos chicos eran de una posición económica alta. Llega el padre de familia a la audiencia, se hace la suspensión, se los lleva. ¿Y qué sucede con estos chicos? Yo creo que habló muy seriamente ese padre de familia con ellos y ya no regresaron. Fue alguien que cumplió debidamente su suspensión y no regresa reincidentes. Quizás donde más encontramos este problema sean con personas con un extracto económico más difícil. Gracias, perdón, ya me excedí. No, al contrario, muchas gracias, Jueza, por su experiencia. Que digo, si me permiten hacer la acotación, fue mucho tendiente a los comentarios que hizo Reina en la sesión pasada en su papel de facilitadora y Sandy, ¿no? Por un lado, el tema de que las condiciones realmente garanticen un tema de reinserción para el imputado, que es la pregunta 2 de esta sesión, el tema de las segundas oportunidades y el tema del estigma que trae el proceso penal, ¿no? Que conlleva el proceso penal. Gracias, jueza. Pati. Gracias, Misael. ¿De la 1 o de la 2? Y yo. Pues de las 2, si quieres, amiga. Ok. Factores prácticos. Yo considero que el enfoque deviene de las personas. Ejemplo, pudiera decirte que hay jueces que incluso contribuyen a que la suspensión condicional se pueda llevar a cabo, contribuyen a la comunicación entre las partes y así también hay defensores, tanto públicos como particulares, que contribuyen a orientar y decirle objetivamente a las partes lo que pueden obtener. Y cuando los operadores técnicos tenemos esta objetividad, creo que casi cualquier conflicto puede solucionarse a través de la suspensión condicional del proceso y sin tanto formalismo. Sin embargo, caso contrario, funciona para oponerse o para que no logre ser la finalidad de que se materialice la suspensión condicional, en el mismo sentido son las personas. Es decir, asesores jurídicos que no son objetivos, que prometen cosas o que ponen información en la cabeza de las víctimas de cosas que no se van a poder cumplir, que nunca van a obtener, ni en sentencia condenatoria. Así también, por cuanto hace a las propias víctimas, yo tuve esa experiencia en un caso sobre todo, o sea, como defensora pública tuve muchísimos asuntos que por suspensión condicional del proceso de lo más sencillo se solucionaban, pero como particular me tocó el asunto de una mujer, una niña, una adolescente de 18 años ya adulta, que fallece por una responsabilidad médica y a través de una suspensión condicional en una sola audiencia, después de la audiencia de vinculación a proceso, 2 semanas después nos vimos en una suspensión condicional, logró solucionarse, pero eso fue gracias a justamente como lo platicaban en la primera sesión, que Fiscalía pidió que facilitadores permitieran esta sesión
de mediación o junta restaurativa, como le queramos llamar, previo a la suspensión condicional. Y con eso, una carpeta que llevaba 3 años en investigación inicial y que las víctimas realmente pedían que el doctor fuera a la cárcel, se logró solucionar. Entonces a mí me quedó esa experiencia de que cuando previo a la suspensión condicional se agota este tipo de comunicación con un experto que es un facilitador, sí, definitivamente se concreta la suspensión condicional de manera positiva. Y por cuanto hace a las condiciones que se pueden imponer al imputado en el plan de trabajo y que favorezcan la reinserción social o que prevengan la reincidencia, creo que siempre, en mi experiencia también, sobre todo como defensora pública, porque vi los delitos que más reincidencia tenían, era cuando se les pedía, 1, o terapia, o 2, ir a algunas pláticas contra las adicciones. Y muchos de ellos hasta se volvieron padrinos de AA y se metieron como en ese tipo de cuestiones y sí les cambió la mentalidad. Gracias, amiga. Paquito. Gracias, amigo. Creo que el tema más allá de los requisitos es como dicen, es el tema de la idea que tenemos de la suspensión condicional. Porque si lo vemos como un solo trámite para obtener la libertad o para terminar el asunto o para obtener dinero desde el lado de víctima, ¿no? O sea, si lo vemos desde esa idea, creo que ya estamos mal en la idea de la suspensión condicional, ¿no? Creo que debe ser algo equitativo para el tema de plan de condiciones para redimir patrones de conducta, ¿no? Yo lo insistiría mucho. Y plan de reparación para eso, justamente, ¿no? Regresar las cosas al estado anterior o buscar una justa indemnización o buscar alguna otra de las medidas que contempla esta Ley General de Víctimas. Entonces, creo que si nosotros vemos la suspensión desde el punto de vista de esto que decía la jueza, ¿no? Una segunda oportunidad para ambos, para víctima y para imputado, creo que las condiciones que se establezcan serían más útiles y mejor enfocadas para que esta persona que acaba de tener este problema no vuelva a justamente este punto y no tenga esta parte de reincidir, ¿no? Entonces, en el segundo punto, yo diría que justamente las condiciones deben de ir enfocadas totalmente. Es que no diría que hay específicamente, ¿no? Creo que va dependiendo de cada caso. Y creo que ahí, a lo mejor me estoy viendo un poquito más, creo que ahí adelantaría que lo que nos hace falta también mucho es fortalecer el tema de la unidad de medidas cautelares, ¿no? Y el seguimiento a la suspensión condicional, porque si no tenemos una herramienta real para evaluar y los informes muchas veces acaban siendo de escritorio, ¿cómo sabemos que ha sido útil o cómo sabemos que va a ser útil la suspensión condicional? Gracias, amigo. Ahí en el tema de la fracción 14 del artículo 195, por ejemplo, Reina nos contaba en la sesión pasada que un juez o una jueza, no recuerdo, en el plan de trabajo le había dado al imputado la condición de leer un libro, ¿no? Que consideraba que el libro le podía ayudar. Me acuerdo cuando estaba en la maestría, la magistrada Magali nos comentó que había mandado, un poco lo que decía la jueza Rosalba, había mandado a rehabilitación, ¿no? Al imputado, porque era más un tema de adicciones. No sé, aquí en estas condiciones que favorezcan la reinserción y prevengan la reincidencia, si les suenen algunos ejemplos de este caso, de este tipo. Sí, te comento, al inicio, cuando comienza el sistema allá en la región oriente, en la cuestión de condiciones de suspensión, se manejaba mucho lo del servicio comunitario. En aquel entonces se derivaba a lo que eran a los municipios, a los ayuntamientos específicamente, y tuvimos muy buenas experiencias. Ahorita que estaba oyendo a Patti con relación a un tema en específico. Tuvimos personas, por ejemplo, un maestro que choca contra un vehículo, causa la muerte de la otra persona y dentro de la suspensión condicional, él decidió que iba a dar alfabetización para el lugar donde él se encontraba, una comunidad de allá de la región oriente. Entonces, él se comprometió a dar alfabetización, se comprometió a regularizar niños.
se canalizó con el ayuntamiento para que le diera el espacio adecuado para realizar esa función. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, la persona se siente útil, siente que está retribuyendo algo de lo que en ese momento sucedió, y yo creo que también ayuda a la comunidad. Tuvimos otro caso de un chico que le encuentran con droga, y él, por ejemplo, se canaliza nuevamente a uno de estos ayuntamientos, y él, como estaba estudiando tecnologías de la información, lo que hace es rehabilitar computadoras, tender las redes y demás. Entonces también él se sentía útil. El ayuntamiento pues quedó verdaderamente muy agradecidos por esa situación. Otro ejemplo que es muy sencillo: un señor que es albañil, también tiene un delito de robo, se va a suspensión condicional, se dirige a un ayuntamiento. ¿Qué fue lo que hizo? Le compró el ayuntamiento todo lo necesario y se dedicó a revocar y a pintar el ayuntamiento. Si te das cuenta, eso también les ayuda a las personas a sentirse útiles, a sentir que pues sí cometieron un delito, hay una equivocación, pero que ya lo están pagando, lo están devolviendo a la comunidad. ¿Qué pasó con estos presidentes municipales de estos ayuntamientos? En un principio se negaban, no querían, tuvimos que platicar con ellos. Posteriormente, cuando se comenzaron a dar cuenta de todos estos beneficios, ellos iban a Casa de Justicia, allá en Tezutlán, en Libres, y nos pedían: oiga, ¿no tendrá alguien más de suspensión condicional? O sea, ellos mismos ya buscaban, porque ayudaban. Te decir, por ejemplo, en Libres, que el Zócalo está forrada en las bancas de azulejo y que hay muchos árboles. Obviamente, siempre están sucios los lugares por los pajaritos. Había una persona en suspensión condicional que todos los días temprano llegaba y limpiaba todas las bancas, barría lo que era el Zócalo, y esa era su actividad. Entonces, yo creo que en ese sentido, estas condiciones tienen que ser acorde a cada persona. El maestro da clases, el chico de tecnologías ve lo de las computadoras, una persona sencilla como es un albañil hace su actividad, que además es muy importante para estos municipios. Entonces, yo siento que aquí también las condiciones no tienen que basarse solamente en lo económico: paga, dona, hace esto. Yo siento que también tendrían que en su momento realizar estos trabajos comunitarios, porque les ayuda a ellos y les ayuda a la comunidad. Además, como bien dice la abogada Patti, por ejemplo, el chico de tecnología se quedó contratado en el ayuntamiento, terminó su suspensión condicional y ya hasta trabajo tenía él mismo en esa situación. Entonces, yo creo que sí se puede. Tenemos que buscar planes. El problema es que lo hacemos tan práctico que no nos ponemos a analizar sobre lo que necesita cada persona. Y eso es algo que sí tiene que trabajar. En el caso de la abogada Patti lo dice muy bien: hay que platicar con la persona, hay que saber cuáles son sus habilidades, qué es lo que puede realizar. Pueden cada una de las personas hacer algo tan sencillo que de ninguna manera es denigrante. Por ejemplo, barrer el zócalo de su comunidad, ayudar en esas situaciones. Y te digo, yo siento que eso les favorecería, primero, para darse cuenta de las consecuencias de actuar; segundo, para prevenir la reinserción. Oye, pues yo ya no quiero estar barriendo aquí en las calles; o en su momento también para sentirse útiles y ver que hay otras formas, darles segundas oportunidades. Sí, gracias, jueza. A ver, me voy al otro extremo. Ya estuvimos con el imputado. Ahora, ¿qué sucede con la víctima? Como no me está comiendo el tiempo, lo voy a, no, pero es mío, porque le pongo muchas preguntas. Lo voy a conjuntar. Primero, ¿cómo nos aseguramos en el plan del trabajo que la reparación del daño sea integral, que no se vaya únicamente al aspecto económico?
Y segundo, ¿cómo escuchamos a la víctima? Lo que hemos comentado todos, ¿no? Se va únicamente a, bueno, es tanto dinero y vámonos, ¿no? Pero cómo, por ejemplo, hay víctimas que requieren la disculpa como parte de la reparación del daño, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que la víctima sea parte activa en la definición del plan de trabajo? Pues, Bueno, perdón, es que vuelvo a tomar el uso de la palabra. A mí me tocó en especial una víctima que hay un choque, fallece su hijo joven, 21 años, y le realizan el pago de la reparación del daño en esta suspensión condicional. Pero hay una situación, y él lo dijo, que él deseaba escuchar de parte del imputado un disculpe. Alguna manera, dice, mi hijo era una persona joven, era un muchacho lleno de ilusiones y se terminó su vida. Dice, y yo no quiero, dice, tomo el dinero porque lo necesito para todo lo que va a conllevar su fallecimiento. Dice, pero yo quiero escuchar de voz de esta persona el que lo disculpe. El señor, pues sí, habló su defensor y ya se levantó y se disculpó, y verdaderamente se disculpó muy bien. La forma en que lo hizo, yo siento que llenó más a este padre esas palabras que el dinero que le dieron. Entonces yo creo que también aquí en cuestión de asesores, sí también se requiere platicar con estos asesores para que ya sean públicos o privados, hablen con las víctimas. Lo que decía la abogada Patti, ¿se logró cuándo? Pues hasta que pudieron hablar correctamente con las víctimas. Si yo me centro como asesor, me toca el 20% de lo que le den, pues denle más y eso es lo único que me interesa. Pero no tomamos en cuenta el sentir de la víctima. Yo creo que esa reparación integral, verdaderamente satisfactoria, tiene que ver con estas situaciones. A veces se logra más con un disculpe que dando todo el dinero del mundo. gracias, jueza. Pati. Sí, en mi experiencia, sí, me voy a concretar en este punto antes de irme al primero. En mi experiencia, las víctimas no participan activamente, no. De hecho, pareciera que es una contienda y entonces como ya saben que vas a proponer la suspensión condicional del proceso cuando vas del lado de defensor, buscan todas las maneras de que eso no se logre, buscan la manera como dicen, de poder cobrar más y sobre todo en el caso de las víctimas, pareciera que ellas sienten que esta salida alterna es una burla cuando no se genera esta comunicación correcta de lo que se puede o no se puede obtener incluso en juicio. Entonces, considero que las víctimas no, o sea, al día de hoy en México no participan activamente en el plan de reparación del daño, sino que más bien el defensor es el que propone y básicamente llegas a audiencia a pelearte a ver si el juez lo aprueba, porque recordemos que es así. O sea, yo llego con mi plan de reparación y si la víctima me dice que no, si el asesor se pone pesado, pues ya que el juez decida, ¿no? Pero entonces, ¿dónde se escuchó a la víctima? Para nada. Por eso es que considero que sí es necesario que se permita más esta apertura respecto a una sesión con facilitadores para la suspensión condicional y ahí considero que no habría problemas. Tuve varias suspensiones condicionales del proceso como defensora pública que en apelación se revocaron. Y entonces ya había pagado el imputado, la víctima ya había recibido un porcentaje alto, pero cuando la sala dice no se debió aprobar porque la víctima no estaba de acuerdo en ABC, se revocan y al final, o sea, esta finalidad que buscamos pues no se logra, ¿no? Y respecto a la reparación del daño proporcional, íntegra y verdaderamente satisfactoria, creo que desgraciadamente, como lo dice la maestra Rosalba, sí influye mucho la figura del defensor, del asesor jurídico que en ese momento participa. Yo sí suelo ponerles límites a las víctimas y porque tengo víctimas, actualmente tengo unas cuantas que quieren prisión y me dicen, es que yo quiero meterlo a la cárcel abogada.
Y yo siempre soy muy clara, pues es que yo no trabajo para eso. O sea, yo puedo hacer o puedo pedirlo objetivamente que le corresponda a usted, pero no trabajo para meter a la gente a la cárcel porque esa no es la finalidad de esto. Pero sí es súper importante porque imagínense que alguien con esas, yo creo que es algo más emocional y psicológico lo que traen cargando, se topara con otro abogado con esas mismas características, todos los asuntos del proceso penal no tendrían un fin tan rápido y fácil como lo es la suspensión. Gracias, amiga. Paquito. Sí, gracias. Creo que tiene que ver también en que no hemos como logrado empatar el proceso penal o el procedimiento penal con el tema de la atención a víctimas. ¿Por qué? Porque cuando se crean las comisiones de víctimas, que es en el 2013, y en el 2015 surge este modelo integral de atención a víctimas, en donde la reparación integral del daño es el último paso para la atención a una víctima. Primero debería pasar por medidas de ayuda inmediata, medidas de asistencia y de atención, y todo esto la iría preparando para llegar a una reparación integral. Entonces, creo que si una víctima o un ofendido, de pronto en el proceso penal la citamos a una audiencia de suspensión condicional cuando ha pasado varios meses o no sé, hasta años, sin saber nada de su asunto o nada más viendo que va avanzando ahí, pues claro que no va a estar preparada, ¿no? Va a llegar y va a decir, es que sencillamente lo van a dejar libre y me van a pagar unos pesos. No sé, como que no va a tener noción bien de, ni siquiera de cuál es su participación dentro del procedimiento, de cuál es su actividad, ¿no? Entonces creo que ahí habría que exigirle un poquito más a las comisiones de víctimas y estas instituciones para, con independencia de que el asesor jurídico sea público o privado, para que tengan ese trabajo integral con las personas que los vaya preparando hacia una reparación integral. Y segundo, ¿no? Tener muy claro que la reparación integral, en definitiva, no es dinero nada más, ¿no? Sino que tiene 5 medidas diferentes, que a su vez tienen varias formas de reparar el daño y que el objetivo debe ser no necesariamente económico, ¿no? Hay muchas formas de reparar el daño, ¿no? Entonces creo que ese análisis nos tocaría a todos, ¿no? A la defensa cuando lo plantea, a asesor jurídico, como decían, ¿no? De explicarle cuáles son los alcances. No se trata de enriquecerte ni de eso, y a los órganos jurisdiccionales, ¿no? De buscar medidas adecuadas, ¿no? Entonces creo que va un poquito por esos dos temas. Gracias. Supervisión y cumplimiento de condiciones. ¿Qué dificultades enfrentan las instituciones para supervisar efectivamente el cumplimiento de las condiciones impuestas? Que ya sé que es dinero y personal, pero ¿qué reflexiones tienen ustedes? Y una medida concreta en las condiciones que tenemos hoy para mejorar este aspecto, porque pues, ni va a haber más dinero ni va a haber más personal. ¿Qué medida concreta creen que el dinero, me refiero, para contratar personal, tener más recursos materiales, tener mejores instalaciones, capacitación correcta? Eso me refiero con dinero. ¿Qué medida concreta con las condiciones actuales creen que podrían ayudar a las instituciones? Pues. Bien, en ese caso las dificultades pues obedecen a que es muy poco personal la unidad de medidas cautelares. Definitivamente ahí se requiere invertir más, tener más personal, pero pensando de manera práctica que no va a haber más personal, pues sí se pudiera ayudar a través de lo que comentaba. En el caso de estos ayuntamientos, ellos se hacían cargo porque como estaban realizando ese servicio social bajo su mando, realmente ellos eran los que al final nos rendían los informes a la unidad de medidas cautelares, ayudaban, coadyuvaban para poder hacer esta supervisión. Entonces, a lo mejor si buscamos nuevas formas, nuevos modos, pudieran auxiliar de esta manera, ser corresponsables en esta supervisión de las medidas cautelares. Pudiera ser una forma. ¿Cómo se pudiera verificar que están cumpliendo con estas condiciones? Por ejemplo, en la cuestión de delitos contra la salud, siempre se les pide, o no siempre, pero la mayoría de las ocasiones,
que den aquellos antidoping, el famoso antidoping, para que se vea que verdaderamente ya no están consumiendo droga o que por lo menos antes de cada uno de estos antidoping no consumen la droga. Perdón. Entonces, aquí también tenemos un problema, una cuestión económica. Los antidoping, en el caso de Defensoría Pública, siempre nos los pedían que fueran cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque aunque sea un análisis químico sanguíneo, pues cuesta y le cuesta a estas personas. Y son personas casi siempre los que están por delitos contra la salud que no tienen dinero, entonces estaríamos motivando de, ¿sabes qué? Pues a ver qué haces porque te tienes que tomar esta prueba antidoping. El gran problema es que como no se va a cumplir con esa condición, entonces una de dos, o decimos no importa y ya has cumplido y termina la suspensión, o te obligo a más tiempo y sabemos que entre más tiempo menos posible es que cumplan. Entonces, yo siento que tendríamos que ver otras formas de verificar esta situación. Es muy complicado siendo pocos las unidades de medidas cautelares y siendo tantos los que tienen que supervisar. Gracias, jueza. Pati. Sí, gracias. Creo que todo delito evidentemente siempre tiene una víctima, si no es una víctima física, pues es la sociedad. Y creo que algo que podría ayudar a el cierre oportuno de los casos, en la mayoría de las cuestiones, es que se hablara también con la víctima. O sea, porque a mí me pasaba mucho, o sea, los jóvenes, sobre todo los muy jóvenes, no cumplían con 2 firmas, con 3 firmas, les faltaban siempre 4 papeles de trabajo de los 6, o si la suspensión era de 1 año, habían perdido los papeles, la propia unidad de medidas cautelares, y entonces todo se volvía un papeleo, cuando considero que eso es un formalismo y que nuestra propia Constitución dice que se tiene que solucionar por encima de los formalismos. Entonces creo que si una propuesta podría ser apuntar a la víctima, si la víctima dice, ¿sabes qué? Para mí fue suficiente, me encuentro satisfecho. Sí, a lo mejor formalmente él no cumplió con 2 firmas, ¿no? Pero yo me siento satisfecho con lo que hizo para la reparación del daño. Si nos enfocamos un poquito más en la reparación del daño, y nos decantamos por esta vía, que en las condiciones que no se cumplieron a un 100%, 90% de las suspensiones condicionales se cerrarían, porque las víctimas se dan por servidas, por ejemplo, con que no las hayan molestado en ese año y con que hayan recuperado sus pertenencias o lo económico en el caso de los delitos patrimoniales. Y cuando son delitos, por ejemplo, de violencia familiar, etcétera, pues a veces hay condiciones que, por ejemplo, que digan, es que sí fue a terapia. Sí, a mí me consta que sí fue a terapia. Entonces, eso es suficiente. Y quizá lo demás, o sea, enfocarnos en la reparación del daño, porque a veces las condiciones, desgraciadamente, no entienden, no saben, no llegan a tiempo a una firma, y por eso, pues, me parece muy triste que se revoquen, porque es el caso. Hay jueces que por una sola firma consideran suficiente para revocar una suspensión condicional, cuando hasta la víctima ya no se oponía. Gracias, amiga. Paquita. Sí, gracias, Misa. Como haciendo una especie de símil con la Comisión Ejecutiva de Víctimas, creo que su diseño de la Comisión de Víctimas reconoce que la atención a víctimas no solamente la debe brindar un organismo, sino que debe interactuar con, y por eso es una ley general, ¿no? Porque es una facultad concurrente, ¿no? Le toca a la federación, le toca a los estados, le toca a los municipios. Entonces, lo que hacen con la Comisión de Víctimas es convertirla en una especie como de organismo de coordinación, ¿no? Organismo de coordinación para que no sea la comisión la que dé todo, sino que sepa interactuar con muchos organismos a distintos niveles y con ello atender a las víctimas. Trasladado esto un poco al tema de las unidades de medidas cautelares y supervisión de la suspensión condicional, pues sí es imposible a lo mejor de pronto las cargas de trabajo que tienen, ¿no? Que den un seguimiento tan puntual. Entonces, a lo mejor, trasladándolo un poco a ello, ver la forma de cómo puede interactuar las unidades de medidas cautelares con otras dependencias, con otros organismos, para el seguimiento de condiciones. Porque las condiciones tienen que ver con eso, ¿no? Con trabajo, con salud, con temas de psicología, con muchísimos temas, ¿no? En trabajo. Entonces, creo que si las UMECAS pudieran interactuar de esa forma con otras dependencias,
creo que podrían dar un mejor seguimiento sin que toda la carga fuera para ellas. Entonces, creo que por ahí podría ir también ese tema en esta pregunta. Un poco aterrizando, y ustedes me darán su opinión. O sea, por un lado es garantizar que el plan de trabajo tenga condiciones efectivas tanto para imputado como para víctima, ¿no? O sea, por un lado, que el imputado no reincida, haya una efectiva reinserción, y por otro lado, que que la víctima sea escuchada y que haya una reparación integral del daño. Pero para que el plan de trabajo cumpla estas dos aristas, depende mucho del operador. O sea, tanto el operador como el defensor, como el asesor jurídico y al final el juez de control, que pues tiene mucha más sensibilidad de esto, ¿no? No sé qué reflexión tengan de eso. O sea, si el operador no trae esto en mente, no se va a cumplir con el propósito de la figura. No sé qué opinan. ¿Sabes qué pasa? En muchas ocasiones el defensor lleva este tema de la suspensión condicional. Nosotros como jueces en la audiencia le decimos las condiciones, que se compromete, que pague, en fin, todas estas cuestiones. Pero la persona sale y considera que ya se terminó su asunto. Lo que decía Patti, ya no van a firmar, ya no cumplen con las cosas, y ahí siento que tiene que ver mucho la información que le brinda su defensor. Es obvio que nosotros como jueces tenemos esa tarea, ahorita lo estoy viendo con mayor claridad, pero este es un tema de defensas. Defensas tienen que platicar y decirle que no ha terminado su asunto, que está en un periodo de prueba. A mí me funcionaba mucho decirles que los iban a estar vigilando, se tienen que portar bien por 6 meses, por 1 año, porque los van a estar vigilando. Entonces, si ellos sienten que no han solucionado el problema, que están a prueba, porque realmente eso es lo que antes se llamaba suspensión condicional a prueba, verdaderamente ese era el tema. Entonces, yo creo que eso nos ayudaría mucho, porque la mayoría sale y no vuelve a firmar, no paga nada, en fin, ellos consideran que ya se terminó su asunto. Y siempre me he quedado yo con la idea, ¿será que la defensa no les dijo adecuadamente lo que está pasando? ¿Estamos fallando nosotros como juzgadores al momento de conceder esta suspensión? Entonces, yo considero que sí necesitamos para que ellos cumplan, pues convencerlos de que es la forma. Algo que funcionaba también, señor, usted quiere vivir en su casa, usted quiere trabajar en su trabajo, usted quiere hacer todo esto, sí, hágalo, pero lo va a hacer vigilado y debe usted cumplir con estas situaciones. ¿Cuál es la única situación? Páguele a la víctima. Pague usted a la víctima y se acabó todo. Y funcionaba, pero por desgracia, pues no siempre es así. Gracias, pues, Patti. Amigo, ¿me puedes por favor repetir la pregunta? Desde mi punto de vista, aquí el quid del asunto es planes de trabajo efectivos que favorezcan la reinserción, que favorezcan la no reincidencia, la reparación del daño integral en todos sus aspectos para la víctima, pero para que esos planes de trabajo existan, dependen mucho del operador jurídico. Si el operador jurídico no tiene la sensibilidad, el plan de trabajo no va a estar enfocado y el plan de reparación no va a estar enfocado a ese aspecto. O sea, si yo como abogado no tengo la formación de qué es una verdadera reparación del daño, no tengo esa conciencia de cuál es el propósito de la figura, entonces no va a ser exitosa la figura. Sí, coincido totalmente, es un seguimiento, porque yo lo vi muchísimas veces que los imputados iban y decían, abogada, es que no pude firmar, pero aquí está mi constancia y yo sé que esto queda en privado, pero la verdad es que muchos defensores perdían los papeles. Sí, mañana presento tu escrito. Es que, o sea, al día tenían 20 audiencias
mañana presento tu escrito de que no pudiste ir a firmar, pero resulta que al día siguiente llegaba otro diciendo, es que sabe que no pude pagar cuando era la fecha, entonces aquí le traigo copia de mi recibo para que por favor lo presente a medidas cautelares porque dicen que mi abogado lo tiene que hacer. Y otra vez. Y entonces, y sí, a lo mejor sí lo hacían, pero 2 semanas después, cuando la persona volvía, oiga, abogado, sí presentó mi escrito de que no pudiera firmar, porque no me dejan firmar, porque como falté en febrero, en marzo quiero firmar y ya no me dejan, y entonces a lo mejor ya no firmó febrero, ya no firmó marzo, ni abril, ni mayo, hasta que el abogado vaya y presente un escrito, y entonces ya está incumplida, solo porque en un mes no se logró la firma. Entonces, cuando es defensa pública, yo lo acepto y lo vi, por la carga de trabajo, darle seguimiento a cada una de las suspensiones que tuvieron lugar en el mes anterior, en los 2 meses, 3 meses anteriores, y presentar cada escrito cuando ellos no firman, cuando ellos no cumplen, se volvía súper complicado. Y ahora, también como defensa particular, dices, bueno, ya me pagó, pero entonces el año restante ya no estás pendiente, ya ni siquiera te avisó si firmó o no firmó, y tienes que dejarles bien claro que esta comunicación tiene que estar abierta 24/7 el resto del periodo de la suspensión. Gracias, amiga. Paquito. Sí, ajá, totalmente de acuerdo, que creo que es un tema de los operadores el qué tan efectiva sea la suspensión condicional. Creo que del lado del órgano jurisdiccional valdría mucho la pena que, está bien complicado a veces, ¿no? Por el tema de cargas, pero valdría la pena que, y creo que así debería ser, si no que me corrija la jueza, que siempre que se determine la extinción de la acción penal o el cumplimiento de la suspensión, forzosamente se realizara en audiencia, porque es un acto procesal en el que se va a tomar una decisión que ponga fin al procedimiento, ¿no? Entonces, no sé, creo que, y a veces no lo hacemos, ¿no? A veces nos llega el informe de UMECA, si nos informa que cumplió o damos vista y si nadie dice nada, por acuerdo lo hacemos y archivamos. Y entonces ahí el órgano jurisdiccional ya no tiene esta inmediación con las partes para saber, o con las personas para saber si en verdad funcionó o no. No sabemos, ¿no? Muchas veces. Creo que así se lograría un poquito más de esta cercanía con las personas. Del lado de defensor, pues sí, ¿no? Yo he visto así compañeros o amigos defensores que sí le habilitan como un espacio de seguimiento, ¿no? Y se lo dejan a lo mejor a chicos que estén iniciando, y le dicen, a ver, tú con este imputado todas las semanas vas a estar hablando con él, a ver si ya entregó sus papeles, a ver si fue a firmar y todo eso, ¿no? Y creo que en esa parte les ha funcionado bien. Defensoría pública, pues sí está súper difícil, ¿no? ¿Cómo le pides a los compañeros que con toda su carga de trabajo además le den seguimiento, ¿no? Y asesores jurídicos públicos, pues también, ¿no? O sea, darle seguimiento y saber cuál es su papel en esta parte. Gracias, amigo. Ya casi acabamos, se los prometo. Vamos por la penúltima reflexión, que es un poco sobre la percepción social de que si no hay cárcel, se quedó impune el delito. O si no hay pena privativa de la libertad, se quedó impune el delito. ¿Cómo creen que perciba la ciudadanía esta clase de figuras? O sea, no me limito únicamente a la suspensión condicional. ¿Creen que lo perciban como una salida justa o como impunidad? ¿Y qué estrategia, que Pati ya hizo hace un ratito la reflexión? Yo no soy una abogada que mete a la cárcel a la gente, o ese no es mi objetivo. ¿Qué estrategias creen que podrían ayudar a influir en la percepción ciudadana? O sea, a lo mejor ya no, sino a nivel general, a nivel víctima. Jueza. Mira, lo consideran como impunidad. La víctima en muchas ocasiones, como bien dice Patti, quiere cárcel. No les interesa la reparación del daño, lo único que quieren verlo es detrás de las rejas, que sufra, en fin, muchas situaciones. Entonces, y esta cuestión también lo ve no solamente la víctima, sino también la sociedad. Las personas lo llaman a famosa puerta giratoria. Por aquí entra, por aquí sale. Entonces, ¿de qué se trata esto? Recordemos que venimos de una tradición de 100 años, donde todo aquel que cometía un delito se quedaba en la cárcel. Entonces, ahora que una persona salga, que esté sometida a estas condiciones, para ellas es esa situación de impunidad, de cómo es posible. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acaba de salir en el sentido de señalar
que la oposición de la víctima solo tiene que ver con reparaciones del daño, no tiene que ver con la situación si se concede o no la suspensión por la cuestión de que consideren que no se esté castigando el delito. Yo creo que aquí, retomando lo que dice Reina, sí debería de participar lo que son, pues, todos aquellos de justicia alternativa y restaurativa, mediadores, conciliadores en alternativa, para que les hagan ver estas situaciones. Entonces, yo puedo decirte, lo ven más como una impunidad que una salida justa, incluso para el mismo imputado. El imputado dice, ya salí, ya lo logré, y no toma en consideración el que se le está dando esta segunda oportunidad. Entonces, para mí es impunidad la forma en que la ve la sociedad y la víctima en particular. ¿Cree que se puede revertir esta percepción, jueza, o ya se nos quedó en nuestra percepción colectiva? Fíjate que yo pienso que sí podemos, se tiene que manejar temas de sensibilidad, hacerle ver a la víctima, sobre todo a la víctima, que realmente el señor no sale libre nada más pagando, porque para ellos esa nada más dio dinero y ya se fue. Entonces, no, que vean ellos que las personas imputadas se están haciendo cargo de las consecuencias de su actuar con estas condiciones. Por eso yo soy de la idea de que las condiciones, una de ellas por lo menos tendría que ver con la sociedad, para que se sienta que de alguna manera están pagando, ya no con cárcel, sino pagando con esta actividad algo en favor de la comunidad, pero sí se requiere sensibilidad, mucha sensibilidad. Ok, gracias, jueza. Pati. Yo lo que creo en esta pregunta es que sí, evidentemente coincido con la maestra, lo perciben así y me pasa mucho, yo a veces publico contenido y la gente se lanza en los comentarios a decirme, no, es que ustedes los abogados, no, o sea, nos perciben como algo negativo, porque obviamente los que no han estado involucrados en un proceso penal y los que no han tenido un familiar inocente en una prisión o simplemente en un proceso, aunque no esté privado de la libertad, pero los que no han tenido esta experiencia de cercanía con el sistema jurídico en materia penal, pues lo ven así. Todos aquellos que tienen una cercanía y que saben la posibilidad de que tengas un proceso por una situación que no aconteció en la realidad, pues lo ven de otra manera, ¿verdad? Les cambia, ahí sí cuando les toca vivirlo. Pero considero que justo el ejemplo que dijo la maestra cuando fue el inicio de la implementación, creo y yo apostaría a que esa visibilidad que la sociedad tenga de personas trabajando, porque así lo hacen en otros países, les ponen su chalequito naranja y los ponen a recoger basurita y entonces la sociedad percibe que están haciendo algo, la sociedad lo ve. Pero en cambio, aunque nuestro Código Nacional dice que existe una de las condiciones que es el trabajo a la comunidad, la verdad es que todos lo cerramos en una donación. Y me enojo a veces cuando dicen, y una donación, un paquete de hojas a la fiscalía, un paquete de hojas a la asesoría, bueno, y eso cierra más el círculo, si tú lo analizas, cierra más el círculo a que la gente que está fuera del juzgado perciba qué es lo que está haciendo en beneficio de la sociedad de esa persona. No se van a enterar. En cambio, como decía la maestra, si tú los pones a trabajar en un lugar público, si tú generas esta apertura, evidentemente la sociedad los ve, sabe que, y que hasta les pusiéramos, ¿no? En el chalequito, suspensión condicional, persona supervisada. Eso, como lo hacen en otros países, serviría y dirían, ¿sabes qué? Está haciendo algo. O sea, sí sirve. Mis impuestos, como los que ni pagan impuestos, pero mis impuestos están valiendo la pena. Creo que eso ayudaría. Okay. Sí, no genera percepción de impunidad. Gracias, amiga. Paquito. Gracias. Ya me sumaría que, aparte en estos últimos años, ¿no? Que la comunicación por parte del Ejecutivo ha sido tan marcada en contra del Poder Judicial, ¿no? En donde se ha señalado, que pareciera que es la parte... Y los últimos comunicados de la Fiscalía General de la República sí, puntualmente concluyen que las decisiones fueron equivocadas, ¿no? Entonces creo que esa comunicación no ha abonado mucho a este tema de la suspensión. No sé, ahí, yo recuerdo, no sé si la jueza nos pudiera comentar esto, yo recuerdo que en su momento ustedes empezaron al inicio de la implementación en Puebla, en la capital,
salían como en medios de comunicación a explicar un poco, no sé si sus decisiones o el trabajo que se realizaba, a lo mejor sin tocar datos personales y todo eso. Alguna vez recuerdo que el juez Lucio nos comentó algo así, que al inicio había más comunicación en torno al trabajo que estaba realizando como para comunicarlo a la sociedad, ¿no? Porque no entendemos la sociedad qué es lo que se hace, y aparte de la mañanera siempre están diciendo que está mal, y cuando hay oportunidad de este lado de decir lo que en verdad se hace, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón. En un principio, cuando se implementó el sistema, se hacía una especie de comunicado, se reunían todos los operadores y se realizaban estos comunicados. Por ejemplo, lo de los acuerdos reparatorios. Tuvimos un problema muy fuerte, el primer acuerdo reparatorio, donde fallecen 2 personas y el familiar está de acuerdo en reparación del daño, y fue una así como cuestión increíble, ¿cómo va a ser posible? Dejaron libre a una persona, sobre todo porque este imputado venía en estado de ebriedad al momento del hecho. Entonces, la percepción que se estaba dando era equivocada y se dijo, la única manera de que entienda la sociedad qué es esto es que estemos en estas, podemos decir mañaneras, antes de que fueran mañaneras, en ese sentido, y estar comunicando de que era el acuerdo reparatorio, que había una apertura para la víctima, que ahora le escuchábamos y que el delito pues ya no era algo en contra de la sociedad, sino en contra de la víctima. Y si la víctima estaba de acuerdo con esta reparación del daño, con esta suspensión, porque hay víctimas que están de acuerdo, entonces, en ese sentido, ellos que son los que están en el conflicto penal, lo están solucionando. Pero sí, yo creo que también como estrategias de comunicación institucional, pudiera en su momento no solo hacer estas declaraciones ante medios de comunicación, que es como lo hacíamos. También se puede a través de las páginas web de los sitios, por ejemplo, Poder Judicial, el propio gobierno del estado, Fiscalía, manejar a través de infogramas, como les llaman, o a través de dibujos, qué es una suspensión condicional y qué se busca, para que la persona, pues aquellos que entran a hacer algún trámite, vean esa información y que vean que no es algo malo, porque tú dices algo muy cierto. Piensan que esto es de los jueces, algo están haciendo mal los jueces, están haciéndolo en lo oscurito, y esto quién sabe por qué lo están haciendo. Y no saben que lo maneja la ley, que es una forma de solucionar estos problemas. Entonces, yo creo que aquí en comunicación institucional, sensibilización, puede ser varias vías, puede ser vías de comunicación. Hoy tenemos los TikTok, por ejemplo, Patti nos puede hacer favor de hacer los TikTok diciendo por qué es buena la suspensión condicional, lo podemos ver en las páginas web, o sea, podemos de alguna manera inclusive hasta ir en escuelas, o sea, si verdaderamente quisiéramos, tenemos que sensibilizar a las nuevas generaciones, y no me refiero que dejemos a las donde yo me encuentro, pero ya es muy difícil cambiar ciertas percepciones. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con generaciones futuras para que ellos tengan más en la mentalidad estas formas de terminación anticipada. Lo bueno que los 3 que son docentes, pues ya sensibilizarán a sus alumnos de sus distintos grados académicos, como lo hacen hasta el día de hoy. Y pues o sea, para mi tesis rescato mucho eso. A lo mejor sé que cuando estaban implementando el sistema, ya hace ya muchos años, se quedó ese cabo suelto, ¿no? Porque ¿qué son los comunicados de la fiscalía? Ya atrapamos a fulano, ya incautamos tal cosa, ya recuperamos tal cosa. Y pues desafortunadamente pues la tendencia va pues más negativa, ¿no? O sea, ¿qué hacen en las mañaneras? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? En vez de decir, bueno, con el sistema estamos logrando esto, tantas horas de servicio comunitario, lo que quieran, la tendencia es al castigo todavía. Y, pues, y yo creo que elimino la 2. No, ¿qué necesitamos?
más sensibilización para los operadores jurídicos. Necesitamos comunicaciones institucionales que sean efectivas, que ayuden a que la ciudadanía cambie ese chip, pero me quedo con la 1, que es un poco la propuesta que hacía Reina la sesión pasada. ¿Consideran que se necesita o que debe ser obligatorio pasar por un mecanismo alternativo de solución de conflictos antes de conceder la suspensión condicional para saber qué necesita la víctima realmente? ¿Qué opinión tienen de esto? Mira, siempre ha habido esto, dentro de los mecanismos alternativos, no solamente está la mediación y la conciliación, sobre todo en suspensión condicional, que estamos hablando de una justicia restaurativa, lo que más se maneja es la negociación, y la negociación como medio alternativo, como un mecanismo alternativo. Por lo general, negociación tiene una connotación negativa, ¿no? Como si estuviéramos negociando la justicia. No, realmente están platicando las personas y yo creo que en ese caso sí se realiza una negociación por parte de abogados, imputados, asesores y víctimas. Al final se llega a un acuerdo. Quizás pudiera ser esto de mediación y conciliación para aquellos casos en que las víctimas están renuentes, que quieren prisión como sanción, que quieren que sufra el canalla. Yo creo que ahí sí nos haría falta un poco de este mecanismo, porque nos permitiría esa sensibilización tanto para el imputado que reconozcas que ha cometido un hecho delictivo, como para la víctima, que también reconozca que en la forma en que puede solucionar el conflicto no es a través de la cárcel, no es castigando. Debemos de dejar la justicia retributiva, castigo por castigo, para una justicia alternativa, mediación y conciliación, o una justicia restaurativa, la negociación entre las partes. Entonces, que sea obligatorio, no. Para mí no tendría que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque atentaría contra uno de los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es la voluntariedad de las partes. Entonces, no puede ser obligatorio. Quizás sería aconsejable para aquellos casos difíciles, donde tenemos un problema. Yo siempre he dicho que esto de mecanismos alternativos es como cuando antes iban a ver al padre para que el padre hablara con las dos partes y tratara de llegar a un acuerdo. Bueno, hoy ese sacerdote lo estamos cambiando por un facilitador, pero no sería para todos los casos. También sería saturar lo que serían medios alternativos de solución de controversias. Yo creo que derivar solamente en aquellos casos que se consideren necesarios. Quizás ahí sí pudiera Fiscalía decir, oigan, yo considero que debe de hacerlo. O el propio defensor, si vemos que esta víctima es renuente y que se está oponiendo, como decía Patti, bueno, vámonos a una justicia, vámonos a un mecanismo alternativo, vámonos a mediadores y conciliadores para que puedan suavizar este entorno antes de considerarlo. Solamente quiero terminar diciendo que la suspensión condicional es un tema de jueces. Si la víctima no quiere, el juez lo va a conceder. Lo va a conceder. Ok. Gracias, jueza. Patti. Súper importante ese punto que dice la maestra, así es. Al final, la última palabra es cierto, la última palabra siempre la va a tener el juzgador. Eso es totalmente de acuerdo. Y lo que yo quisiera contestar en este punto es que sí sería óptimo un mecanismo alternativo antes de conceder una suspensión condicional del proceso, o una manera en la que estaba yo ahorita pensando que podríamos proponer es, porque esto te lo digo por experiencia, porque ahorita estoy estudiando una segunda maestría, pero en justicia para adolescentes, y me cambió el chip. Me cambió el chip totalmente, porque ellos se enfocan en socioeducación y reparación del daño. O sea, no busca una pena. El sistema de justicia para adolescentes no busca una pena. Y todos mis maestros que son especialistas en justicia para adolescentes nos dicen, ¿por qué en adultos no lo vemos así? Porque si tuviéramos esta visión, si cambiáramos el chip
del sistema de adultos al sistema de adolescentes, en el que no se enfocan en la pena, se enfocan en la socioeducación. Bueno, ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso como abogada me hizo cambiar mi chip también. Entonces yo ya no para todo pienso en pelea, y yo ya no para todo pienso en litigio. Entonces yo ya entendí, o sea, me cambió mi estructura interna de pensamiento como litigante, como operadora, y eso me ha ayudado mucho, pero sé que yo no sé mediar. Entonces también es un problema, porque aunque yo quisiera, digamos, ok, en este caso no nos van a dar una sesión de medios alternos, o no la voy a poder generar ya, o ya no estoy en tiempo, la víctima no va a querer ir, etcétera. Pero yo como abogada tengo la posibilidad de acercarme. Yo como abogada tengo la posibilidad de abrir este puente de comunicación. Desgraciadamente lo que no tengo es la capacitación para saber cómo abrir esta comunicación, cómo escuchar a la víctima, que no me vea como un enemigo. Y ahí es donde digo, también todos deberíamos de estar obligados a capacitarnos, o como ahora, ya en las universidades, en sus planes de estudios está la materia de mediación. A mí no me tocó. Entonces creo que es importante, porque si nos van en las raíces de los propios abogados en estas nuevas generaciones, les van implantando ese chip de mediación, pues también los operadores que van a ir egresando poco a poco van a tener mayores herramientas para que estos, si no fuiste un mecanismo alternativo de solución, pero quizá como operador sí pudiste plantear una comunicación, y eso te permitió que la suspensión condicional se materializara. Gracias, amiga. Paquito. ¿De la anterior lámina o de esta, Misa? De la de cierre, de la anterior. Bien, gracias. Yo creo que no en todos un mecanismo previo de alternativo. Lo que sí creo es un tema de inmediación con víctima u ofendido. Porque ¿cuántas veces se concede la suspensión condicional sin que esté presente la víctima u ofendido, ¿no? Yo entiendo que hay facultades de representación del asesor jurídico, pero si el interesado principal es la víctima o ofendido y estamos hablando de reparación integral, ¿cómo nos aseguramos que es así si no está presente, o si el juez o la jueza no tienen esta comunicación directa con la víctima o ofendido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que en verdad se le reparó si ni siquiera lo estoy viendo, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de que siempre sea obligatorio el tema del mecanismo, sí en ciertos casos cuidar, en la mayoría, ¿no? Escuchar de viva voz de las víctimas ofendidos que tienen que no hay esta oposición fundada, ¿no? Y esa inmediación le va a permitir a los jueces saber en qué asuntos, previo a llegar a una suspensión, sí podría ser viable que pasen por este tamiz del mecanismo alternativo, ¿no? Gracias, amigo. Una reflexión final, la que quieran. Bueno, pues en este caso, yo soy de la idea, lo ha dicho muy bien Patti, visibilizar que la persona que está en suspensión condicional del proceso está realizando un bien para la comunidad. Provocó un mal a una persona o a la misma sociedad, pero que también en esta suspensión condicional está regresando un poco, está reparando un poco de ese daño que ha causado. Entonces, yo siento que sería lo principal, visibilizar lo que están haciendo estas personas. También considero que, como bien se señala, a lo mejor no todos deben de pasar por el tamiz de una solución alternativa, pasar con facilitadores, pero sí en su momento puede llegarse lo que es la Ley General de Medios Alternativos, sobre todo para lo que es civil, familiar y mercantil. Va a haber estos mediadores particulares, va a haber despachos de mediadores particulares. Entonces, a lo mejor se pudiera, a través de estos nuevos despachos, a través de estas nuevas figuras, es para el civil, ok, familiar, pero lo podemos ocupar para no saturar institucionalmente fiscalía, tribunal, y a través de estos mediadores. Yo creo que vale la pena, a veces necesita alguien platicar. Bien decía Patti, si tú te acercas como defensor, lo primero que estás viendo es al enemigo, así escrito en la frente, enemigo, y ya con eso se está cerrando esta vía de comunicación. Entonces, quizás en esta última reflexión sería buscar alternativas
a través de estos nuevos despachos para que puedan en su momento platicar con ellos, convencerles de las, sobre todo, beneficios. Para el imputado, terminar rápido su asunto. Para la víctima, la reparación del daño y ver que en su momento tuvo razón, porque si nos damos cuenta, el que haya habido un proceso penal quiere decir que creímos en esa víctima y que si ahora se le está dando esta oportunidad al imputado es por darle esta segunda oportunidad. Y entonces yo creo que eso es algo que nos está faltando. Dice muy bien Paquito, no hablamos con las víctimas. ¿Cómo queremos que la víctima reaccione positivamente si no nos escucha? Ni a los jueces, ni a sus abogados, ni a nadie. Ellos nada más ven que, ya me dieron dinero y el señor ya se fue libre y entonces, ¿qué pasó conmigo? Entonces, mi reflexión sería en ese sentido, visibilizar lo que hacen las personas. Muchas gracias, jueza. Pati. Sí, mi última reflexión, justo estaba pensando, y te voy a contar el caso en un minuto. Una vez tuve una asesoría, solo llegó a ser asesoría y te voy a decir por qué. Me buscaron unas víctimas, 2 padres de un niño que en el Hospital del Niño Poblano murió por una vacuna. O sea, era un niño de 7 años, lo vacunaron y tuvo una reacción alérgica y falleció. Entonces, era un dolor. Cuando llegaron a verme ya había pasado, creo que 6 meses de que el niño había fallecido, pero no, o sea, ya habían iniciado la carpeta de investigación, no les daban una respuesta y me buscaban para que fuera su asesora jurídica, pero ni siquiera ellos tenían claro qué querían, porque siento que los dos tenían una depresión tan profunda que ya no le veían el sentido ni a vivir, no les importaba un peso y tampoco ellos veían el punto de que el doctor llegara a la cárcel porque al final nada les devolvía a su hijo. Y cuando yo pues planteé las posibilidades, que evidentemente una responsabilidad profesional puede cerrarse a través de una suspensión condicional del proceso, creo que ellos, o sea, la víctima se ve en una desolación en este tipo de delitos tan grande que yo no tuve las palabras para poder expresar cómo solucionar esto a través de un interés que a ellos les satisfaciera. Entonces, ahí es donde yo entendí que como abogada penalista podré ser medio buena, pero como facilitadora con conocimientos en este tipo de justicia restaurativa, no tengo ni idea, soy una ignorante. Y eso evidentemente impacta incluso en poder asesorar a una víctima realmente. Porque si ni siquiera ella sabe qué quiere, ¿no? Tú como abogado, ¿qué le propones? ¿Qué le puedes proponer si ella no sabe, si ya no ve el punto de la vida, por ejemplo, en cuestiones así de difíciles? Y ahí fue donde entendí que si necesito, en mi caso, pues necesitaba capacitarme más en este tipo de cuestiones de justicia restaurativa. Gracias, amiga. Paquito. Ya, gracias, Misa. Bueno, de todo lo que se ha comentado, yo diría que me llevaría a la conclusión de que es un tema de empatía, ¿no? Empatía de todos, ¿no? Empatía hacia el imputado, lo decía la jueza, ¿no? Empatía de que merecemos segundas oportunidades, lo decía la abogada Patti, ¿no? Empatía desde mi papel como abogado, de cuál es la función que estoy realizando, ¿no? Empatía de los jueces, de qué es lo que estoy otorgando, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Dice agradecimientos ahí, ¿no? Ya dijimos los agradecimientos, o nada más. Paro la grabación. Ah, bueno. Pues, ahí va.